¿Cómo están mis amigos? Hoy les tengo del libro de Malvino el tema de filtro con capacitor de entrada. Es el filtro que actualmente se usa en todas las fuentes. Ya no encontramos fuente prácticamente que use filtro con bobina, sino solo con capacitor de entrada. Y esto es debido obviamente a que se lograron desarrollar filtros con capacidades altas, que es lo que se necesita para que este filtro funcione bien. Y la idea es que el condensador se carga en el voltaje pico, y cuando el voltaje está por debajo del voltaje pico, el condensador comienza a entregar su energía, haciendo que el voltaje se mantenga más o menos estable. Aquí tenemos la idea. Este sería un filtro donde solo se usa un rectificador de media onda. Está el condensador y la carga. Entonces, una vez se carga el condensador al voltaje pico, el voltaje comienza a bajar, pero se va a permanecer constante porque el condensador va a estar entregando energía desde este punto hasta cuando vuelve a aparecer el voltaje pico. Obviamente, si la carga es demasiado pesada, logrará descargarse demasiado el condensador, y esto pues no va a ser lo más indicado. Pero como le dije anteriormente, los capacitores ahora tienen grandes tamaños, son de bastantes microfaradios, y entonces esto nos permite que solo necesitemos usar el capacitor para la fuente. Bueno, y también obviamente después de eso viene la parte de regulación que termina de complementar todo el proceso. Cuando se usa el filtro, un rectificador de onda completa, como en este caso de acá, entonces ya el tiempo entre un voltaje pico y el otro va a disminuir, y entonces eso hace que funcione mejor este filtro. Recordemos que nuestra frecuencia en rectificador de onda completa es 120 Hz. Por eso el tiempo entre un pico y el otro es solamente de 8.33 milisegundos. Eso quiere decir que la constante de descarga debe ser mayor a ese tiempo. Por eso aquí RL por C debe ser mayor. Bueno, en este caso la toman como 10 veces en el cálculo, 10 veces el valor de ese periodo, ¿sí? Para este cálculo. Y el voltaje de continua, aquí lo plantean como una ecuación que va a ser 1 sobre 0.00417 sobre RL por C multiplicado por el voltaje pico. Ese es obviamente el cálculo establecido para nuestro filtro, y el voltaje de rizado que vamos a obtener con este filtro va a ser 0.0024 voltaje pico sobre RL por C. Para calcular nuestro condensador o nuestra capacitancia mínima, entonces se plantea esta expresión matemática: 0.24 sobre R, que es el valor de rizado requerido o que tenemos, por RL. De esa manera calculamos nuestra capacitancia mínima. Bien. Bueno, aquí ya entonces plantean un ejemplo donde usamos el filtro con condensador de entrada. Aquí están todas las expresiones, ¿cierto? El valor de RL por C. Aquí el voltaje de continua, el voltaje de rizado, y en el ejemplo planteado tenemos que es una fuente de 30 voltios y el condensador que encontramos sería de 470 microfaradios. Muy bien. Ahora, de este mismo capítulo, de este mismo tema, se analiza
la rectificación no ideal de pico, o sea, cuando se tiene en cuenta todas las aproximaciones. Entonces aquí podemos notar en el circuito que tenemos R1, la resistencia reflejada del primario, o sea, es la resistencia del transformador. R2, la resistencia del secundario. Se tiene que tener en cuenta eso para poder analizar cuánto es el voltaje en realidad de salida. Tenemos la caída de potencial de los dos diodos, como es onda completa con puente, son 2 veces la barrera de potencial y 2 veces la resistencia macroscópica debido a los diodos. Entonces aquí están teniendo en cuenta todos esos detalles para poder analizar cuánto es en realidad el voltaje que vamos a obtener a la salida en la resistencia. Por eso, obviamente, tenemos que tener en cuenta todas las aproximaciones de nuestro circuito. Bien, con este análisis ya hemos terminado nuestro capítulo de filtro con capacitor de entrada. Vamos a mirar, aquí tenemos ya pues ejercicios para hacer, que nos da Malvino. Filtro con bobina y con condensador. Bueno, aquí hay todas las opciones para luego entonces entrar al tema de multiplicadores de voltaje, que sería la siguiente sección que vamos a trabajar. Muchísimas gracias, hasta luego.